Según la Asociación Americana de Psicología, fuente científica, neutral, vigente de los Estados Unidos, se explica que la orientación sexual es una atracción. Por mucho tiempo se pensaba que la orientación sexual, o sea, la homosexualidad, era una condición del ser humano, equivalente al sexo hombre o mujer, o a la raza o el color de piel. Y en función a esta premisa se hicieron muchas presunciones, que así como se luchó por la libertad de la gente de color negro y después por la mujer, ahora pues toca la emancipación de los homosexuales. Pero esto no es más que una falacia, porque pertenecen a dos categorías distintas. La raza y el sexo son condiciones inherentes del ser humano que uno no elige, nace hombre o mujer, o de un color de piel u otro. Es más, corrijo, ni siquiera se nace hombre o mujer. Desde antes que uno nazca, es hombre o mujer. Esto no es una cuestión religiosa, esto no es una opinión, esto es la realidad científica. En el momento de la concepción se forma un ADN único con todas las características que el ser humano va a tener durante toda su vida y que permanecen aún muerto. Por ejemplo, en el Perú se encontró hace poco los huesos, los restos de la señora de Caral, la ciudad más antigua de Lima. Y se descubrió que era una mujer. ¿Cómo? Mediante la antropología forense. Porque existen huesos masculinos y huesos femeninos. Cromosomas masculinos, cromosomas femeninos. Composición cerebral masculina, composición cerebral femenina. Genitales, ADN, la epigenética. Cada aspecto del ser humano evidencia, corrobora objetivamente lo que uno es. Entonces, desde antes que nazcas y después de muerto, uno tiene un sexo que es inmutable. Pero la orientación sexual, según lo define la psicología, es solamente una atracción, es un gusto. Y este gusto puede ser romántico, sexual o afectivo duradero hacia otros, pero finalmente es un gusto. Uno podría decir entonces, así como hay orientaciones sexuales, también existen orientaciones gastronómicas y orientaciones deportivas, que son gustos. Y si a alguien no le gusta el cuy, no es cuifóbico. Si a alguien no le gusta a los hombres, no es homofóbico. Y si a alguien no le gusta la Alianza Lima, no es alianzafóbico. Porque las atracciones, los gustos, los sentimientos no pueden ser ni protegidos, ni promovidos por la ley, ni regulados. ¿Por qué? Porque pertenecen al ámbito íntimo y privado del ser humano. Uno elige, decide vivir como le plazca, para bien o para mal. Es decisión autónoma de todo individuo. Pero hoy en día lo quieren equiparar a una característica inherente equivalente al sexo o la raza. Y de ahí derivan las confusiones posteriores. Hay personas que están convencidas que la lucha por los llamados derechos LGTBI es la marcha inevitable del progreso humano, en lo científico. Pero esto parte de una premisa falsa. Por eso el gran filósofo griego, Sófocles, decía: la verdad puede más que la razón. Porque una vez que uno descubre la verdad y corrobora, lo estudia, no es una opinión, no es una creencia, cualquiera puede corroborar, que la orientación sexual es únicamente un gusto, entonces la premisa que había construido esa conclusión, que era equivalente al sexo o la raza, se desmorona por sí mismo. La verdad puede más que la razón. ¿Y qué es entonces la identidad de género? Tercer término. Orientación sexual, un gusto. Sexo es lo que uno es. Ni se nace, ni se muere, uno trasciende. Es inmodificable el sexo. El hombre se puede mutilar un órgano saludable del cuerpo, pero basta con un cabello, una gota de sangre, ADN, hombre. El sexo es incambiable, no se modifica, imposible. Uno se puede mutilar, pero no modificar su sexo. Entonces, la legislación y las políticas públicas del derecho nacional e internacional tienen que emitir votos de conciencia. ¿Por qué se habla de conciencia? Porque es con ciencia, con conocimiento, lo que está verificado por la misma ciencia.
no tiene nada que ver con la creencia religiosa, no tiene nada que ver con la opinión. Es ciencia pura, dura, verificable a través de la anatomía, la genética, la epigenética. Es lo que somos, es la antropología, el estudio del ser humano. Pero hoy en día se quiere abolir al ser humano racional, científico, y reemplazarlo por un ser teledirigido, un ser emotivo, un ser subjetivo. ¿Qué es entonces la identidad de género? Esta expresión. La identidad de género es esta noción falsa de que uno puede construir su propio sexo o su propia identidad. Y para hacerlo más coherente o más persuasivo, colocan al sexo un adjetivo: el sexo biológico y el sexo psicológico. Pero no hay sexo biológico ni psicológico, el sexo es hombre o mujer. Porque que un hombre se sienta mujer, ¿lo convierte en mujer? ¿Y cómo sabemos que no? Si él dice, soy mujer, si él gana la batalla jurídica y política para que lo llame mujer, ¿es mujer? Si te mete a la cárcel, ¿es mujer? Si te mata, ¿es mujer? No es mujer. Porque son hechos objetivos, científicos, corroborables, que escapan la opinión subjetiva del ser humano. Pero esta teoría falsa dice que uno puede construir su identidad sexual en función a sus experiencias subjetivas. Y la psiquiatría clasifica esto hasta el día de hoy, según la DSM-5, que es la Asociación Americana de Psiquiatría del año 2015. Y el CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades de la 10ª edición de la Organización Mundial de la Salud, como trastornos de identidad. Porque el problema no es físico, el problema es psicológico. Y se le clasifica como disforia de género. En el DSM-4 se le clasificaba como disforia de identidad de género. O sea, han retirado un término clínico y lo están promoviendo en política pública para que de ella emanen supuestos derechos. Puede sí, pero debe de haber adopción de parejas homosexuales, o dos hombres, o una pareja, o una persona soltera. ¿Existe el derecho a adoptar? Muy bien, no. ¿Y por qué no? Porque existe el derecho del niño a ser adoptado. ¿Y por qué? Porque existe el interés superior del niño a recuperar lo que perdió, un padre y una madre. El niño no es un producto, no es un saco de arroz para satisfacer un vacío emocional, sentimental o una meta ideológica. El ser humano no es un medio de realización de nadie, es el fin supremo del Estado. Pero en países donde han subdesarrollado en sus políticas, han ido en un regreso moral, permiten este caso. Y este niño Tomás, siguiente, de 11 años, sus madres decidieron aplicarle hormonas, siguiente, y ya no llamarlo Tomás, sino Tammy, de 11 años. Tammy. Le inyectaron bloqueadores de hormonas para evitar que desarrolle su vello facial, cambio de voz, hombros. Y esa es una experimentación directamente con los seres humanos, al estilo nazi. Se está experimentando con los seres humanos, deconstruyéndolo primero, porque no respetan su identidad científica. No eres lo que eres lo que sientes. Es la voluntad del hombre por encima de la naturaleza. El lema de Hitler, que puso el ciclo de la vida, el símbolo budista, 45 grados al costado, para decir que la mera voluntad del hombre era capaz de modificar el ciclo natural de la vida. Es lo mismo. Siguiente. Y esto, en vez de ser denunciado, lo celebran y ya no le llaman ideología de género. Nada menos que National Geographic de este año, en su portada de febrero, ya no le llama ideología de género, sino revolución de género. Y en la portada hay un niño, hombre de 9 años, vestido de mujer, que le dicen que es su derecho decidir qué ser. ¿Y por qué se dan estas situaciones de supuestos derechos sexuales del niño o a la identidad? Porque finalmente el Estado lo que hace es deconstruir la primera institución, que es el fundamento y la base de la sociedad, que es la familia. Y al destruir la familia, entonces el Estado se asume como el ente regulador moral de cómo administrar tu vida personal y familiar.